Una vez más con ustedes, el profesor Luis Mesa García de la Escuela Gabriela Mistral de Iquique. En esta oportunidad vemos comprensión lectora número 5. Acuérdense que cuando hablamos de comprensión lectora y le ponemos números, nos referimos a trabajar con el libro. En este caso, trabajamos el texto escolar, pero desde la casa, en forma virtual. El objetivo de hoy día va a ser: en esta clase iniciaremos nuestro aprendizaje acerca de cómo elaborar una noticia utilizando algunas preguntas fundamentales que se deben responder. Hoy día no leeremos el texto noticia, pero sí daremos las pautas de cómo hacerlo. En esta clase, por lo tanto, ¿qué haré? Aprenderé sobre las noticias. ¿Cómo lo haré? Leyendo y escuchando noticias de diversos lugares. ¿Para qué? Para ampliar mi conocimiento de la realidad y expresar mis opiniones. En este caso, pensaremos en todas las noticias que conocemos nosotros, para que en la siguiente clase ya entremos en un texto tipo noticia. Para comenzar entonces, ¿recuerdas una noticia que te haya llamado la atención? Luego responde: ¿qué hecho informaba la noticia que recordaste? Todos en algún momento hemos escuchado o hemos visto una noticia, ya sea por la tele, los diarios o periódicos, o que nos han comentado por ahí. Entonces, todo de una u otra manera podríamos decir que hemos escuchado o visto o leído alguna noticia. Ahora la idea es recordar una de ellas. Damos unos segundos, si quieren pueden poner pausa para acordarse de una noticia. De hecho que ahora tenemos varias noticias que están saliendo en la prensa todos estos días. Estamos llenos de noticias en estos días. Muy bien. Después que hemos reflexionado sobre las noticias que conocemos, vamos a lo siguiente. ¿Tú escuchas o ves noticias? ¿Por qué? Hay niños que me van a decir que sí, que ya que a sus padres les gusta estar informados, ellos también ven noticias. Y se los felicito por ello, porque ahí se van informando de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y los que no, también es válido, porque yo sé que hay papás que consideran que sus hijos no deben estar expuestos a todo este problema que estamos viendo a nivel nacional y prefieren que sus hijos no vean las noticias. También es válido que vean de esa manera. Si tuvieras que elegir, ¿qué tipo de noticias preferirías? Porque si te dieran a elegir qué tipo de noticias tener, serían de deporte, serían noticias artísticas, noticias de la vida diaria. No todo es noticias malas, ¿cierto? También puede haber noticias buenas. Puedes escoger cualquiera de estas, por ejemplo. ¿Sabes cómo se escribe una noticia? Una noticia responde a ciertas preguntas. Toda noticia tiene que basarse en estas 4 preguntas, que son: ¿qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿A quiénes les afectó? ¿Y en dónde? Esas 4 noticias siempre tienen que ir, siempre. Ya, recordemos también que una noticia es un texto que es no narrativo, por lo tanto, se narra algo real, no ficción como los textos narrativos. Muy bien. ¿En qué medio la conociste la noticia que al principio preguntamos? ¿Vía televisión? ¿Vía internet? Porque ahora hay diarios que también se ven por internet o páginas que hablan de noticias. ¿Por la radio escuchaste una noticia? ¿O en el diario extra extra? Muy bien. Planifico mi lectura de la próxima clase que será sobre una noticia. Cuando lees una noticia es recomendable tener un lápiz a mano y subrayar la información importante para comprender el hecho informado. Por ejemplo, si leo esta breve noticia: un niño de apenas 9 años se ha convertido en un héroe. Ya desde ahí veo un niño de apenas 9 años, ya me está respondiendo a una de las preguntas. Acuérdense que había una pregunta que había que responderse.
¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿A quiénes? ¿Y dónde? En ese caso está respondiendo a esta pregunta. ¿A quiénes? ¿Quiénes participan? Por eso lo subrayo. Les recomiendo también que utilicen esa estrategia. Voy leyendo y voy subrayando lo más importante. En este caso, lo más importante es que cuando estoy leyendo me encuentre con la respuesta a estas 4 preguntas si estoy en una noticia. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿A quiénes? ¿Y dónde? Sigo leyendo. Un niño de apenas 9 años, lo subrayamos, se ha convertido en un héroe. En Alemania. Lo subrayo. ¿Por qué lo subrayo? Porque eso me responde a la pregunta de dónde ocurre. Tras salvar a su hermano de 2 años de morir ahogado en la piscina. ¿Por qué subrayé salvar a su hermano de 2 años de morir ahogado en la piscina? Porque eso es lo que pasó, que este niño salvó a su hermano para que no se muera ahogado en la piscina. ¿Ves? Por eso lo subrayo. Si queremos seguir el modelo de una estructura de noticia, veremos que toda noticia, y lo pueden comprobar en los diarios, que su padre o su madre leen diario y lo tienen en la casa, lo pueden revisar y se van a dar cuenta que tienen esta estructura. Tienen primero un epígrafe o un antetítulo, o sea que está antes del título, que es este de aquí. Por ejemplo acá, hallazgo histórico, que me da un preámbulo, algo de lo que va a pasar o lo que se viene. Después viene el título, que en este caso, cuando hablamos de noticias, no se le dice título, sino que se le dice titular. ¿Ya? Por eso es que en las noticias, si han visto los diarios o han escuchado o visto por la tele noticias, siempre hablan primero de los titulares. Hay personas que solamente leen los titulares y después se detienen a leer todo lo que sigue si es que les interesó el titular. Pues es tan importante el titular. En este caso, si solamente me quedo con hallazgo histórico, me da una idea de que algo va a tratarse, pero no me dice nada más que como un anticipo. Es en el titular que me dice de qué trata la noticia. En este caso, el titular es Descubren ciudad más antigua de Europa. Muy bien, ese es el titular. A continuación, hay algo que se le llama la bajada o subtítulo, que va después del título, en este caso titular, y que me da una idea un poco más exacta de este titular. Si el titular dice Descubren ciudad más antigua de Europa, en la bajada me dice los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Me da un poco más de precisión de qué tan antigua es esta ciudad descubierta en Europa. Muy bien, y eso le vamos a llamar bajada o subtítulo. A continuación, en el primer párrafo, acordémonos que los párrafos están separados por un punto aparte. Acá tenemos un punto aparte, sería un párrafo. De acá, otro punto aparte sería el segundo párrafo. Y aquí el tercer párrafo, que tenemos el punto aparte o punto final en este caso. 3 párrafos. 1, 2, 3. El primer párrafo siempre en una noticia se le llama lead o estradilla, porque en este primer párrafo es muy interesante porque me da un resumen de toda la noticia. Y los siguientes párrafos van a ser más específicos sobre este resumen. Por lo tanto, si yo quiero saber qué pasó y me falta tiempo para leer toda la noticia, bastaría con leer el primer párrafo, el lead, porque lo demás es los detalles de ese primer párrafo. Muy bien, entonces dice aquí, ya que el titular era Descubren ciudad más antigua de Europa, bueno, acá está como el resumen, en el EAD. Un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, ya está siendo más específico, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente, de los más antiguos del continente europeo. Esto sería como el resumen de toda la noticia. Si nos interesó la noticia, podemos seguir leyendo los siguientes párrafos que van a ser más específicos, van a dar más detalles aún de este resumen. Luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes
desenterraron parte de más de 150 templos. Si se dan cuenta, acá hablaron de que se hallaron restos, y acá ya me especifica cómo fue eso. Que hubo unos investigadores que tuvieron 3 años investigando, expertos alemanes, desenterraron parte de más de 150 templos, construidos con tierra y madera, cuyas fechas datan entre los años 4800 y 4600 AC, que significa antes de Cristo, lo que está esparcido en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Siguiente párrafo. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Muy bien. Entonces, estos dos párrafos siguientes nos dieron más detalles de este descubrimiento de la ciudad más antigua de Europa. Nos dieron más detalles del primer párrafo, que es el resumen de toda la noticia, que sería el LEAD. Y esa sería la estructura de un texto tipo noticias, donde responde a 4 preguntas, como hemos dicho, ¿cierto? ¿Dónde ocurrió, cierto? Que sabemos que es aquí. Ya era una ciudad más antigua de Europa, ¿cierto? Por la zona están por aquí. Luego de más de 3 años, investigadores expertos alemanes enterraron parte de Alemania, parece que está, sería ahí. De Alemania, Austria y Eslovaquia, sí. Sería donde ocurrió. En el cuándo no sale en este caso, porque acá en la noticia nos falta la parte de la fecha que se descubrió, no lo dice. ¿Quiénes lo hicieron? Fueron los arqueólogos, ¿cierto? Ahí salen los arqueólogos que hicieron el hallazgo, ¿cierto? ¿Qué otra pregunta nos faltaría? Veamos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que se descubrió la ciudad más antigua. ¿Cuándo no nos dice? ¿Quiénes lo hicieron? Los arqueólogos. Y dónde también fue en Alemania, Austria y Eslovaquia, esta zona, ¿cierto? De Alemania, sobre todo. Eso sería la noticia. Ahora, la noticia que conocerás en la siguiente video o tutorial nos va a informar de hechos que sucedieron en otros países, no en Chile. Por lo tanto, es importante ubicarnos antes de leer ese texto. Con ayuda de tu profesor o profesora, en este caso con mi ayuda, averiguaremos en qué continente se ubica Alemania y Estados Unidos. Alemania, algunos lo que gusta el fútbol lo saben ubicar más fácilmente, que está en Europa. Ya Alemania se ubica en Europa, aquí, ¿cierto? Estados Unidos se ubica en aquí, Norteamérica, ¿cierto? O América del Norte. Estados Unidos se ubica en América del Norte. La noticia tiene que ver con Alemania y Estados Unidos. Para que se den cuenta, dos continentes distintos. Alemania en el continente europeo y Estados Unidos en el continente de América, que es nuestro continente, ¿cierto? Y acá escriben el nombre de Estados Unidos y de Alemania en el mapa. Si tuviéramos el libro, lo podríamos escrito, ¿cierto? Acá escribiríamos Alemania y acá escribiríamos Estados Unidos. Como no lo tenemos, solamente lo observamos. Y dicho de paso, también podemos ubicar, aunque no nos lo piden, pero lo podemos ubicar igual a Chile, ¿cierto? Que está también en el continente americano, pero aquí abajo en América del Sur, Chile, que está en rojo, ¿cierto? Con la parte de la Antártica. Muy bien. Entonces, para cierre, y esta es la única tarea que tendrían que hacer con este tutorial, es, bien se responde, ¿por qué crees que es importante conocer lo que ocurre en los diferentes lugares del mundo? ¿Por qué será importante conocer noticias que ocurren en diferentes partes del mundo, que ocurre allá? Esta sería la pregunta que tendrían que responder en el cuaderno. En este caso no hay guía, solamente tiene que responder a esta pregunta. ¿Por qué crees que es importante conocer lo que ocurre en los diferentes lugares del mundo? Lo escriben en el cuaderno y me lo pueden mandar por foto. Y eso sería por ahora. En la siguiente clase ya leeríamos la noticia que corresponde a esta clase de hoy día. Pero eso ya sería para mañana. Por ahora solamente responder esa pregunta. Que estén bien, cuídense mucho. Estamos escuchando.